Quiero hacer la salvedad que aquí en esta aula virtual el día de hoy únicamente vamos a abordar el tema de los accidentes de tránsito terrestres, porque también hay accidentes aéreos que también en un momento determinado sería bueno estudiar, pero que como no son muy frecuentes ni vamos a estar enfrentados a ese tipo de hecho, es mejor que ahondemos y profundicemos sobre el accidente de tránsito terrestre, que sí es muy común que se produzca en Guatemala. En el mundo, aproximadamente 300,000 personas accidente de tránsito en sus diferentes gravedades, desde leve hasta muy severos, donde incluso se puede perder la vida. Depende de la cantidad de vehículos que haya en una ciudad para que así sea el porcentaje de tránsito que se va a medir. Por ejemplo, comparando nuestros países de Latinoamérica y de Centroamérica, o más Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, con Estados Unidos, nosotros tenemos una tasa de aproximadamente un 19% de prevalencia de accidentes de tránsito, mientras que Estados Unidos ronda más o menos por por abajo del 19%. Y eso es porque en Estados Unidos la mayoría de personas se conducen en vehículo, mientras que en nuestros países todavía hay mucho peatón. Y eso lo digo porque el accidente de tránsito, en la mitad de los casos, casi 150,000 casos anuales, se sufren a través de la vía peatonal. Es decir, que es el peatón el que siempre está más a riesgo de sufrir un hecho de tránsito. Y también los jóvenes en edades arriba de 20 hasta 40 años, es la edad en la que más se presentan este tipo de hechos, muchas veces unido al consumo de alcohol, al consumo de drogas y en horarios nocturnos, especialmente en estas poblaciones, debido a las fiestas, debido a lo que conlleva el conducir en una noche, un viernes, fin de mes. Aquí en Guatemala es terrible, en Nacif. Llegamos a hacer hasta 20 o 22 alcoholemias en un fin de semana, un día viernes, por ejemplo. Y si es día de paga, es peor todavía. 20, 25 detenidos determinando alcohol y drogas de abuso, que es lo que los juzgados solicitan a todas estas personas. Entonces es muy importante lo que vamos a analizar el día de hoy, y vamos a analizar las presentaciones que fueron enviadas hacia su chat. Son dos presentaciones, pero son muy pequeñas. Entonces vamos a analizarlas las dos, y luego vamos a analizar esas fotografías que les envié, que encontré de un libro, que es el libro del doctor Vargas Alvarado, que es un costarricense, que es muy bonito el libro, muy didáctico, y me gustó eso, que hablaba sobre el celular, que hablaba sobre la bolsa de aire y que hablaba sobre el conductor. Y por eso quise mandárselos también para que ustedes lo pudieran leer. Son 3 o 4 fotografías. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación de hoy para que podamos así profundizar en el tema. Como les repito, accidente de tránsito o hecho de tránsito es sinónimo. Entonces, en la primera diapositiva les denomino hechos de tránsito. Tenemos que entonces que la definición del hecho o accidente de tránsito es que sea una colisión entre dos o más sujetos en una vía. Tomen en cuenta que estamos hablando de sujetos, no estamos hablando de vehículos en primer lugar, porque uno pudiera pensar en un momento que estamos hablando solo de vehículos automotores, y no es cierto, porque dijimos que el peatón es el que más a riesgo está de sufrir un hecho de tránsito. Entonces debemos de definirlo siempre como dos o más sujetos que colisionan en una vía, en una calle, en una carretera. Tiene que haber siempre una vía de paso para que ocurra este accidente o este hecho de tránsito. Es un hecho imprevisto, es un hecho, por eso de ahí su nombre y su etiología de accidente. Es algo que no se tenía planificado, obviamente, y que altera la marcha normal de las personas en perjuicio de la propia persona que está sufriendo el accidente y de sus bienes patrimoniales. Puede ser o es debido a factores externos, por ejemplo, la responsabilidad del conductor por una acción riesgosa, por una acción negligente o irresponsable, o también por los factores de vehículo desperfectos que se tienen
en la máquina que estamos manejando. Eso es muy común en Guatemala, porque en Guatemala los controles sobre el funcionamiento de los vehículos automotores es sumamente paupérrimo. Hay leyes que están vigentes, pero efectivamente no se cumplen. Por ejemplo, el viajar en moto, más de 2 personas, por ejemplo, ponerse el cinturón, por ejemplo, no conducir viendo el celular. Hay legislación positiva sobre ese tipo de acción de la gente, o de esa irresponsabilidad o negligencia de la gente, pero efectivamente no hay quien lo verifique, no hay quien lo supervise. Entonces ha caído, aunque sea vigente, cae en desuso para el mal de la población en general. También las condiciones climáticas desfavorables o los imprevistos pueden afectar y pueden ayudar a ocasionar un hecho de tránsito. Por ejemplo, una carretera que esté húmeda, con una lluvia reciente, especialmente aquellas carreteras que reciben lluvia después de haber muchos días de haber dejado de llover, son vías muy resbalosas. Entonces vamos a tener aquí ejemplos de fotografías de hechos de tránsito contra otro vehículo, contra un objeto, un obstáculo, en este caso un poste, contra una persona que está en bicicleta. El primero es aquel que se provoca a través de un choque contra obstáculos. Obstáculos todos que están en la vía, en la carretera. Un vehículo parqueado, un árbol, un poste, un muro, un animal semoviente que va pasando por la carretera y no nos da tiempo de frenar. También tiene relación con el choque con otro vehículo, es decir, ese ya no es un obstáculo, sino es un vehículo que también está circulando igual que nosotros, en un vuelco o en un atropello. ¿Qué factores físicos del vehículo tenemos que tomar en cuenta? Bueno, el vehículo es un vehículo que va en movimiento, que tiene una aceleración, pero también tiene una masa, esa velocidad de la aceleración que le imprime el conductor, en su tipo de ruedas, en el estado de las ruedas, de los neumáticos que está usando y de la maniobrabilidad de la persona que está conduciendo, de acuerdo a su pericia, de acuerdo a su destreza para poder conducir esta máquina compleja que es un vehículo. Hablando de un vehículo de 4 ruedas en este caso. Ahora vamos a ver los tipos de vehículos, porque dependiendo del tipo de vehículo, sí encontraremos también nosotros las lesiones de trauma en el cuerpo de la víctima. Y tenemos que los primeros, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, tenemos el vehículo de tracción animal. Ese es un vehículo como por ejemplo una carreta, que es movida por semovientes. Eso ya no se mira mucho en Guatemala, pero como yo ya estoy viejito, en mi época, cuando yo era niño y joven, se miraba mucha carreta jalada por bueyes. Entonces, a eso se refiere la tracción animal. Una mínima velocidad, pero tiene mucho peso. Generalmente las ruedas no tienen revestimiento de caucho, sino que son de madera o de metal. Y luego tenemos los vehículos con propiamente ruedas neumáticas. Esas sí son ruedas que están infladas, que tienen una resistencia de aire, y que empezamos viendo las más básicas y simples, las que tienen poca masa. Por ejemplo, la bicicleta tiene poco peso, poca velocidad, pero también es poco estable al momento de conducir. Luego tenemos las motocicletas, que ese es un problema en Guatemala terrible. Solo hace falta que nosotros estemos circulando y vamos a ver todo tipo de maniobras, a veces que ponen en riesgo la vida de la persona que está conduciendo la motocicleta y de las personas que están como peatones o los que van conduciendo su automóvil. Yo sé que aquí en la audiencia tengo muchas y muchos que utilizan la motocicleta. Tomen precaución, queridos estudiantes. La mayoría de accidentes de tránsito que en Guatemala están produciéndose a la fecha, y el 92% de los ingresos al hospital de accidentes del IX, el hospital Ceibal, allá, que está por la zona 7, que antes se conocía como 719, ocurre en conductores o en pasajeros de motocicletas. Es increíble la cantidad de accidentes de motocicleta que se dan a diario. Quizás entre 20 y 25 está la casuística a diario, y nosotros que los médicos forenses debemos de ir a evaluar a esas víctimas del accidente, y son realmente lesiones catastróficas, fracturas de fémur, fracturas de tibia, fracturas de peroné. Y esos huesos, mientras uno más grande es, mientras más adulto es, tienen menos capacidad de reconstruirse. Una fractura de fémur, una fractura de tibia puede ocasionar el acortamiento de un miembro, de una pierna. Esa persona puede llegar a caminar cojeando todo el resto de su vida. Si encima de todo no le dio tiempo de quitar el pie cuando se accidentó y el pie quedó trabado en la motocicleta,
he visto desgarros a nivel del tobillo completos, una vez con desprendimiento del pie, únicamente sostenido quizá por la piel y toda la articulación completamente destruida, con luxación o luxación de la cadera. Esas lesiones son catastróficas, pasan 1 año o 2 con muletas, son lesiones terribles. A mí siempre me gustaría darles un tour, algún día quizás podamos planificar un tour más adelante si nos damos el gusto de volvernos a ver, para que vayan a ver las emergencias. Estoy seguro que muchas de las personas que son intrépidos para manejar motocicleta, cuando miren esas lesiones, van a tener otra forma de ver la situación en las calles. Entonces, también tenemos llantas neumáticas a los automóviles. Eso es un vehículo de gran peso, pero también de mucha velocidad, con mucha aceleración. Y y vehículos de trayecto continuo. ¿A qué nos referimos con estos? Estos son por ejemplo, los trenes, los tranvías, que aquí en Guatemala no hay tren ni tranvía que esté circulando actualmente. Pero tienen la característica estos de trayecto continuo que van sobre unos rieles. Y las llantas no están neumáticas, sino que son de metal. Estos vehículos generan gran velocidad y gran peso. Aprovecho para corregir una mala expresión que tenemos los guatemaltecos, lo podemos ver en las noticias o lo podemos leer en la prensa. Cuando la gente habla de una persona que fue atropellada, dicen es que fue arrollada por un tráiler. Eso no puede ser cierto. Cuando hablamos de arrollamiento, estamos hablando necesariamente de estos vehículos de trayecto continuo, de ruedas sobre rieles, o sea, tren, tranvía. Entonces, solo esos vehículos pueden arrollar a una persona. Entonces, ahora ya lo saben. Cuando ustedes vean a una persona que fue atropellada, pues eso tienen que decir, es un atropellamiento, pero arrollamiento está mal dicho. Esto es todo el fundamento de esta aula virtual, está en la ley de tránsito, el decreto 132-96, en los artículos 15, 18 y 157, donde define este tipo de vehículos y propiamente ya los tipos penales en el Código Penal en el artículo 127 y 150. También tenemos que tomar en cuenta no solo el vehículo, sino también el camino. Y es que aquí en Guatemala los trazos de las carreteras, los trazos de las calles son terribles. Son realmente unos recovecos por todos lados, atajos, y unos tienen que meterse por calles a veces totalmente inaccesibles para poder librar el tránsito. En Guatemala el tránsito es una cosa que causa no solo estrés, sino que causa mucho accidente de tránsito. Yo vivía en Villanueva hasta hace más o menos 3 años, y cuando la carretera esta que baja de Ciudad San Cristóbal hacia el sur se desmoronó el paredón y quedó por 2 meses sin poder utilizarse, se hacía un tránsito, una cola en el tránsito del Aguilar Batres hasta de 3 horas. Es horrible. Pasamos más encerrados dentro de un vehículo en el tránsito que en nuestras propias casas. Eso va deteriorando la salud de las personas, innegablemente. Eso nos tiene estresados, manejamos a la defensiva, con paranoia, vamos con violencia, cuando una persona se nos atraviesa, cuando un motociclista nos rebasa. Es increíble. El guatemalteco maneja de una forma realmente como de un kamikaze. La gente que viene de otros países y maneja en Guatemala realmente se asusta de la forma en que nosotros manejamos. Es increíble la forma en que hemos desarrollado esa costumbre que tenemos los guatemaltecos de estar todo el tiempo en peligro. La hemos socializado por necesidad psicológica y nos comportamos así. Entonces, el camino puede tener un trazado defectuoso, poca iluminación, obstáculos. Aquí ese es un problema en Guatemala. Guatemala es la ciudad, el país de los túmulos. Hay una carretera allá por Quiché que cada 4 metros más o menos o 6 metros tiene un túmulo. Es imposible cuando uno va camino a Quiché. Ahí más o menos de ahí de los encuentros para adelante. Es una cosa horrible. Y los túmulos son hechos antojadizamente por las personas. Ni siquiera piden permiso a la municipalidad para poder construirlos. Y entonces los construyen como verdaderos obstáculos. A veces uno pasando del lado de esos túmulos, incluso el vehículo se raya todo por abajo porque son realmente de una altura que está prohibida. Entonces, no hay quien controle eso. En Guatemala existen leyes, como dije, que están vigentes, son positivas, pero no se cumplen. La presencia de los derrames como arena, tierra, aceites, gasolinas, que van a producir deslizamientos, la mala señalización, que en Guatemala también padecemos mucho de la mala señalización, y encima la poca señalización que hay, a veces la usan de tiro al blanco. No es raro ver en las carreteras, en las calles de nuestro país,
las señales de señalización de tránsito con agujeros de proyectil de arma de fuego. Es así, es la cultura del guatemalteco. La lluvia y la neblina. Pero también tenemos que tomar en cuenta los factores humanos, que es el tercer factor que va a influir. O sea, el vehículo, el camino, los factores humanos. ¿Y en eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver lo que estamos hablando, que los psíquicos, como el estrés, las emociones. Fíjense que a las compañeras y a los compañeros que están ahí ahorita en el aula virtual, quiero que piensen esto. En Alemania hay una ley de tránsito que dice que la mujer cuando está en el periodo premenstrual, más o menos una semana antes de que tenga su periodo menstrual, y una semana después, tiene cierta prerrogativa al momento de manejar. Es decir, si maneja y tiene un accidente de tránsito, la ley es benévola con ella por ese síndrome premenstrual que tiene. Y es que esto tiene mucho que ver también con el nivel hormonal y el nivel psíquico que tiene la persona cuando maneja. Por eso es que cuando estamos estresados, vamos tarde, nos hemos peleado en la casa con la esposa, con el novio, con la novia, nos discutimos con los padres, con algún hermano y vamos bajo estrés, es más probable que tengamos un accidente de tránsito. Eso lo hemos experimentado en carne propia muchos de nosotros. E igual, como dije, en el tránsito, el tráfico que hay en horas pico es terrible, nos causa estrés y realmente nos quita horas de vida a todos los guatemaltecos. Luego también tenemos los somáticos, la edad avanzada, hay que tener cuidado para manejar, especialmente en Guatemala las personas cuidan un poco su salud ocular. Ahora que están los celulares cada vez, los celulares son más brillantes y usan luz LED más fuerte cada vez, eso está causando mucha miopía, porque el globo ocular tiende a alargarse con esa luz artificial. Recibimos poca luz del sol y recibimos más luz LED. Los televisores, las computadoras, las tablets, los celulares inteligentes, ahora la luz es brillante, la luz es muy, muy, muy fuerte. Y entonces eso va causando miopía. Y como las personas invierten poco en su salud ocular, y eso, por lo menos todos deberíamos de tener una evaluación ocular anual, y eso no lo hacemos, entonces las personas no ven realmente, no miran a largas distancias o a cortas distancias, y así manejan. Eso los pone en riesgo a todos los que están rodeándolos como peatones, como pasajeros y como él mismo como conductor. La fatiga, el sueño, la mala alimentación tiene que ver también en lo somático, en lo corporal quiere decir somático. Y también los factores transitorios humanos como las intoxicaciones por alcohol, drogas, estupefacientes. Eso es el pan nuestro cada día en Guatemala también, manejar bajo influjos de alcohol. Los permanentes, como dijimos, la visión, mala audición, pérdida del equilibrio por enfermedades de base, enfermedades como la epilepsia, mentales, enfermedades del corazón, diabetes. Tenemos también, ahora tenemos las lesiones. Vamos a estudiar ahora qué lesiones se causan al momento de un hecho de tránsito. Todas las lesiones, por definición, y porque estamos estudiándolas en el área de traumatología forense o traumatología legal, son traumáticas. No hay para dónde, esa definición cae por su peso. Hay que recordar, estudiantes queridos y queridas, que la medicina legal habla de mecanismos de producción, no habla de objetos. Lo vuelvo a repetir, porque sobre esto descansa una gran controversia siempre en los debates orales y públicos. Y cuando ustedes lleguen a esas instancias se van a acordar de lo que estoy diciendo ahorita. Yo sé que se van a acordar. La medicina legal no habla de objetos. No habla de qué fue lo que produjo la lesión o qué objeto exacto es el que produjo la lesión. Eso no lo puede hacer la medicina legal. La medicina legal habla de mecanismos de producción. ¿Y qué es un mecanismo de producción? Ahí quise definírselos porque esto es muy importante. Si ustedes de este curso se van nada más sabiendo qué es un mecanismo de producción en una lesión, yo me doy por satisfecho, porque se van a evitar un montón de molestias e inconvenientes y de quedar en ridículo en un debate oral y público cuando me entrevisten a mí, si ustedes están litigando, son fiscales, son defensores, y me preguntan a mí en un debate, todavía estoy vivo, yo primero Dios que sí, y yo llego al debate y ustedes me preguntan, ¿y qué objeto fue el que le produjo? Yo les voy a dar una agarrada terrible ahí, porque yo voy a empezar a hablar de que son mecanismos de producción, y cuando empiece a hablar nadie me cae así como estoy hablando ahorita. Entonces, se refiere el mecanismo de producción al modo o sucesión, al modo de las causas responsables de un hecho que causó un trauma, un hecho traumático, y la manera en que ese modo incide en el organismo. Es decir, a nosotros,
cuando miramos las lesiones, por eso tiene un sentido cómo empezamos a estudiar nosotros la medicina legal en estas clases. Y empezamos a estudiar, si ustedes se acuerdan bien, las lesiones contundentes. Y definimos qué era la escoriación, qué era la equimosis, qué era el hematoma, qué era el eritema, porque esa es la generalidad. Eso es lo que el médico legal va a ir a hablarles a ustedes al debate. Eso es lo que les va a rendir en un informe médico legal. No les va a hablar de mecanismos, de objetos, no le va a hablar de bate de béisbol, de celular, de puñetazo, no les va, ni siquiera estudiantes queridos, les va a hablar de una mordedura humana. El médico no puede decir eso. El médico les va a decir, yo vi 2 escoriaciones en formas de C, una invertida y en otra en forma normal gramatical, una enfrente de la otra, con una equimosis alrededor en un halo que la rodeaba de 4 por 5 centímetros en la cara anterior, tercio medio o tercio distal o tercio proximal del antebrazo derecho. Pero no les va a decir, yo vi una mordedura humana, eso no lo va a decir. ¿Me entienden? Entonces, no hablamos de objetos de producción, hablamos de mecanismos de producción. Y eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, tenemos que definir que el atropellamiento, atropello, como dicen algunos otros autores, es pasar precipitadamente sobre algo, derribarlo, empujarlo violentamente para abrirse paso. Casi siempre este atropello es accidental. Con menor frecuencia encontramos a suicidas y homicidas de esta manera, aunque no se debe descartar el homicidio nunca. A eso va la investigación del ente investigador del Ministerio Público. ¿Dónde se habla de esto? Se habla en la Ley de Tránsito, que es el decreto 132-26, en el artículo 12, y el derecho de vía, quien lleva la vía, que ya sabemos que es el peatón, y el artículo 13 del límite de responsabilidad. Ahora vamos a estudiar propiamente, entonces, ya sabiendo todo esto, cuáles son las fases o etapas de un atropellamiento hacia un peatón. El choque es la primera fase. Esta fase de choque se divide en 2 subfases al mismo tiempo, primaria y secundaria. Pero vamos a definir primero qué es la fase de choque. La fase de choque es el momento preciso cuando el vehículo alcanza al peatón y lo impacta. Por eso se llama así, fase de choque. Generalmente la parte que alcanza a la persona en un vehículo automotor, o sea, en un carro, como le decimos nosotros, es el bumper, que atropella generalmente las piernas. Especialmente si la persona va caminando o corriendo, esa es el área en donde tenemos que ir a buscar las lesiones, por abajo de las rodillas. Como consecuencia de la espera, las lesiones son siempre contundentes. Mecanismos de producción en miembros inferiores. Se divide, como dijimos, en 2 fases, primaria y secundaria, y va a depender de la velocidad del vehículo. La subfase primaria de la fase de choque es el golpe al peatón. El efecto que produce esta fase de golpe al peatón es la fractura de la tibia, izquierda o derecha, depende de cómo estaba la persona, y el porcentaje de la parte de la anatomía de la persona es 75% de las lesiones ocurren en la cadera o pelvis y las extremidades inferiores, y 25% ocurre en la cabeza y cuello. Obviamente, si la persona va corriendo, va caminando, está de pie, está parada y nosotros le atropellamos, las lesiones van a estar generalmente, como dije, en las piernas. Las piernas para el médico forense son de la rodilla hasta el tobillo. Esa es la pierna. Ahí en la pierna, los huesos que la constituyen son la tibia y el peroné, que son 2 huesos que están unidos en la parte superior e inferior por articulación. Son 2 huesos que forman la pierna. La fase secundaria, la segunda subfase de la fase de choque, es el golpe que el peatón da al vehículo. Es un golpe contra golpe, dice el libro. Se produce a velocidades mayores de 20 kilómetros por hora. Y ahí solo sabemos que el vehículo ya iba a más de 20 kilómetros por hora cuando se da esta fase. Se llama golpe contra golpe porque primero el vehículo impacta al peatón y luego el peatón rebota e impacta al vehículo. Por eso se llama golpe contra golpe. Continuemos. Se lesiona generalmente en esta fase segunda del choque, en la subfase del golpe contra golpe, la pelvis, la espalda y la cabeza. Aquí es más frecuente porque ya el cuerpo de la persona se proyecta sobre el vehículo y golpea con su humanidad, con su cuerpo, el capó, puede golpear el windshield o el vidrio de adelante, parabrisas, o las loderas incluso, saliendo a los lados, donde están las llantas. Al golpear con el pavimento se producen lesiones también en la piel, lesiones cutáneas,
contusiones, heridas cortocontundentes, heridas cortantes, heridas punzantes y fracturas. Ahora que ya sabemos todas esas definiciones, pues entendemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos que ir entonces en esta sucesión de temas, porque ya no vamos a regresar a decir que son heridas cortocontundentes, ni cortantes, ni punzantes. Por medio de estos parámetros se conoce la velocidad del vehículo. Como dijimos, ocurre cuando hay más de 20 kilómetros de velocidad por hora. La posición del peatón al momento del golpe, la zona de impacto y hasta el color del vehículo, si es que la pintura se descascara y le queda impregnada en la piel o en la ropa. ¿Por qué sabemos la posición del peatón al momento del golpe? Porque cuando uno evalúa a estas personas, debe medir con una regla desde el talón del pie para a donde está la lesión de la pierna, para arriba. Y la lesión que esté más arriba, ahí fue donde impactó primero el vehículo. ¿Por qué? Porque esa es la que estaba en apoyo del suelo, mientras la otra estaba siendo elevada, dando un paso cuando caminaba o dando un paso al correr. Tenemos aquí un ejemplo gráfico, miramos la primera subfase, la del momento exacto del golpe, del choque, y la de abajo que es la fase de golpe contra golpe. Golpea y efectivamente el cuerpo golpea después al mismo tiempo al vehículo. Entonces tenemos nuevamente aquí el repaso, la fase de atropellamiento, la primera, el choque, es el encuentro, es el momento mismo del golpe entre el vehículo y la víctima. Tiene dos subfases, la de impacto primario, la de propiamente el golpe del vehículo que va dirigido al peatón, y la subfase de impacto secundario, que corresponde al golpe que el peatón da al vehículo, que algunos llaman golpe y contragolpe. ¿Por qué se llama golpe y contragolpe? Aquí está la imagen, muy fácil de entenderlo. Golpeo aquí el vehículo, y aquí en el puntero, luego el cuerpo sale hacia atrás, y la cabeza, por ejemplo, puede golpear aquí en el parabrisas o en el windshield, y la espalda golpea aquí sobre el capó. Tenemos otras imágenes, aquí de un muñeco de entrenamiento, y cómo el cuerpo del muñeco, el cuerpo de la persona, tiene una primera fase del choque, de golpe, y luego se eleva, lo levanta del suelo, casi en horizontal, y él golpea con su cuerpo el capó o el windshield. Tenemos el tipo de lesiones que se observan, podemos tener escoriaciones, podemos tener equimosis, podemos tener verdaderos levantamientos de piel, que en medicina se llaman esfacelamientos, se llaman estas lesiones, de estos levantamientos de piel, aquí donde se ve toda la piel se levantó por el arrastre, se llaman esfacelamientos. Y tenemos escoriaciones en donde incluso, como dijimos, hay escoriaciones por fricción, en donde podemos ver la dirección en donde fue arrastrada la pierna. Aquí tenemos los huesos que forman la pierna. La pierna es esta parte que va por abajo de la rodilla, 1 centímetro más abajo de la articulación de la rodilla, hasta el tobillo. Esa es la pierna. Está formada por dos huesos, como vemos aquí, la tibia, y este otro que no está señalada, el peroné. Y aquí vemos unas fracturas transversales porque atraviesan los dos huesos al mismo tiempo en sentido longitudinal. Luego vemos una radiografía en donde es una fractura distal. Aquí estaría el pie, este es el tobillo, y esta es la tibia, la gruesa, y el peroné más delgado. Y una fractura sinuosa, una fractura completamente transversal. Miren, aquí está en la parte donde se fracturó el hueso. Y aquí tenemos una cirugía donde están colocando este aparato que se llama tutor, que colocado sobre los huesos permite que esto se reconstruya nuevamente, a ver cómo le va, ¿verdad? Porque la garantía no hay de que vuelva a caminar de la misma forma. Muy bien. Ahí hemos terminado la primera presentación y de una vez pasamos a la segunda. Luego tenemos que ver la siguiente fase del accidente de tránsito, hecho de tránsito. La segunda fase es la fase de caída. Si la velocidad del vehículo y la masa es suficiente, lanzan a la víctima por arriba del vehículo completamente, y cuando cae golpeará con su cuerpo el suelo o una parte del vehículo, solo que golpeará la parte de atrás porque el vehículo va pasando, va rápido, y entonces el cuerpo sale elevado y golpea más hacia atrás. Mientras más atrás pega el cuerpo de la víctima, más rápido el vehículo. Ojo, tomen atención en esto. Cuando la velocidad del vehículo es superior a 20 kilómetros por hora, 30, 40 y hasta 50, la víctima puede ser lanzada a las alturas y caer sobre el baúl. O sea, de una vez hacer una parábola por encima del vehículo que va en circulación, que va rápido, y caer por atrás. Las lesiones resultantes son idénticas a las que vimos anteriormente.
pero son opuestas a las del choque. ¿Por qué opuestas a las del choque? Porque ahí elevado en el aire puede caer de cabeza, puede caer en el tórax, puede caer de brazos, puede caer de cualquier forma, porque ya no controla el poder caer sobre este vehículo que lo va a atropellar. Aquí tenemos otros diagramas, la dirección del vehículo, lo voy a poner con el puntero, perdón. Aquí tenemos la dirección del vehículo, cómo da la fase de choque del impacto directamente sobre las piernas, donde está la tibia del peroné, y luego la víctima va a salir proyectada y va a tener la fase de caída, con las lesiones consiguientes en cabeza, extremidades superiores, de acuerdo a la velocidad del vehículo. Tenemos la tercera fase del hecho de tránsito, que es el aplastamiento. El aplastamiento, como su nombre lo indica, y ustedes ya lo supusieron bien, es la compresión del cuerpo entre dos superficies contundentes. Nuevamente volvemos a usar esta palabra, ¿verdad? Contundente. Dijimos un objeto con masa y velocidad. El propio vehículo, otro vehículo o contra el pavimento. Una rueda puede pasar por encima, o todas pueden pasar por encima del cuerpo caído, o todo el vehículo pasa por encima del cuerpo. Si el vehículo es ligero, incluso o va a mucha velocidad, puede pasar por encima. Pero si es pesado o va más lento de 50 kilómetros por hora, produce lesiones catastróficas que generalmente se conocen como atrición, abulsión y estallidos viscerales. Lo defino, no es objeto no lo voy a preguntar, pero la atrición es el aplastamiento entre dos objetos de masa fuerte que produce machacamiento completo del área que está sufriendo la atrición. La abulsión es el arrancamiento de la piel completa. Por ejemplo, si es una mujer que tiene el pelo largo y al momento del atropellamiento se enreda con una llanta, le arranca completamente el cuero cabelludo y eso se llama abulsión del cuero cabelludo, desprendiendo completamente la cabellera y la piel que recubre el cráneo. Y los estallidos viscerales, pues son rompimientos de vaso, de hígado, generalmente, que son vísceras muy delicadas. Muy bien. Aquí tenemos diagramas de la fase de aplastamiento o machacamiento. Vemos cómo la dirección de la llanta del vehículo, especialmente si el cuerpo está en esta posición, si el cuerpo es no longitudinal al carro, sino que está atravesado, entonces hay una zona de machacamiento, aplastamiento bastante pronunciada. Aquí vemos cómo la llanta en la dirección pasa sobre el cuerpo de la víctima, produciendo esa compresión, ese aplastamiento o machacamiento. Aquí tenemos unos ejemplos. Miren este pobre motorista cómo le quedó la pierna aquí completamente fracturada, contra natura o contra la naturaleza esta colocación. Aquí se desprendió completamente la tibia del peroné y seguramente la rodilla también perdió su lugar. Esta persona no va a volver a caminar como caminaba normalmente. No es posible reconstruir eso. Y luego vemos aquí un aplastamiento de la cabeza de esta ancianita, que un vehículo de gran masa y velocidad que pueda generar, aplastó completamente el cráneo. Y por último tenemos la fase de arrastre, que la fase de arrastre no es otra cosa que cuando la víctima se queda enganchada a las partes del vehículo y el vehículo continúa su marcha, la va a arrastrar por la vía, por la calle, por la carretera. Las lesiones que se van a producir son del mismo tipo, contusas, escoriaciones, incrustaciones de materiales del terreno, arena, tierra, vidrios, metales, todo lo que estaba tirado puede incrustársele a la víctima, y es de gran valor para identificar estos hallazgos en lugar del accidente. Hay que tomar en cuenta que el arrastre es al azar, el arrastre es aleatorio. Está condicionada por la parte saliente del vehículo en donde se enganchó la persona. Y como no todos los vehículos son iguales, hay camionetas, hay carros más pequeños, hay camiones, tractores, así dependerá de estos vehículos en qué parte se traba para producir ese enrollamiento y hacer un efecto giratorio del arrastre. Aquí tenemos un ejemplo de un vehículo de transporte pesado posiblemente, tiene llantas atrás dobles y vemos aquí cómo lo arrastró y encima lo aplastó, ¿verdad? Aquí también vemos este arrastre, vemos aquí las escoriaciones de donde el cadáver fue arrastrado y aquí seguramente si pudiéramos levantar este brazo también vamos a observar escoriaciones por fricción. Recuérdense que cuando sientan que ya no aguantan más y van a rendirse, siempre recuérdense por qué empezaron a estudiar esta noble carrera que ustedes estudien y nunca se echen para atrás, sigan adelante. Pero nos falta ver, y con eso ya vamos a terminar, ya vamos a concluir,
Nos falta ver esas fotografías, hablar de esas fotografías que les mandé de último y que en esta presentación pues no las tengo. Ahorita les voy a enseñar qué fotografías me estoy refiriendo. Permítame. Esas fotografías que les envié hablan especialmente de las lesiones que sufre el conductor. El conductor también sale afectado al momento de un accidente de tránsito, especialmente si es un conductor que maneja un vehículo de 4 ruedas con llantas neumáticas. Las lesiones del conductor generalmente se pueden observar en la cabeza, se pueden observar en el cuello. En el cuello es muy común que se lesionen por el conocido latigazo. No sé si alguno aquí también incluso pudo haber tenido o ha tenido un accidente en vehículo, especialmente cuando el vehículo está en el semáforo, está parqueado, nosotros estamos adentro y el otro vehículo viene atrás a alta velocidad y le impacta en la parte de atrás. Va a producir un golpe del cuello hacia atrás brusco, imprevisto, y como el cuello no está sujeto por el cinturón, va a tener un latigazo, se llama el efecto del latigazo, como de un látigo. Imaginémonos un látigo que se blande en el aire, así el cuello va a tener un alargamiento, elongamiento hacia atrás. Pueden haber fracturas de vértebras, pueden haber seguramente espasmos musculares del cuello y de la espalda. Por eso se les ponen aquellos collarines ortopédicos que parecen como tortuguitas para evitar que el cuello se siga moviendo y que se siga afectando. Pueden sufrir lesiones en el tórax por el timón al momento de ser impulsados, especialmente si no tienen el cinturón, pueden lesionarse el tórax con el timón y producir equimosis, hematomas o escoriaciones, de acuerdo a si el timón tiene un revestimiento. Y también en los miembros inferiores, el conductor cuando frena, cuando le da tiempo de frenar, la desaceleración y el golpe con el obstáculo, si es otro vehículo de la misma forma, hay fracturas incluso hasta de fémur. El fémur es el hueso que forma la pierna de la rodilla hasta la cadera, es el hueso más largo del ser humano y se puede incluso fracturar y salir por afuera de la piel. También tenemos que generalmente estos accidentes de tránsito cada vez más están unidos al consumo de alcohol, especialmente en Guatemala. Ahí en los juzgados, cuando son capturadas las personas que estaban involucrados en un hecho de tránsito y son llevados al juzgado, el juzgador solicita siempre que nosotros tomemos 2 muestras, una muestra de sangre y una muestra de orina. En la muestra de sangre, el INASIF va a determinar alcoholemia y en la muestra de orina el INASIF va a investigar drogas de abuso. ¿Qué drogas de abuso son las que el INASIF determina? Pues ahí les voy a dar el chivo, porque si alguna vez se quieren meter una tacha o algo así, sepa que no tiene que manejar, mejor que lo lleven, porque el INASIF puede encontrar en su orina cocaína, marihuana, heroína, LSD, polvo de ángel. También puede encontrar metanfetaminas y anfetaminas, diazepam, lorazepam, todos los derivados del diazepam. O sea que en una orina de 30 centímetros se puede encontrar, es decir, todo tipo de drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto ya hay una implicación legal todavía peor al que se hubiera podido provocar por un hecho de tránsito. Muy bien. Yo soy feliz con el SDS, Marcos. Sí, algunos los usan como drogas recreativas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Entonces, ¿a qué llamamos alcoholemia? Bueno, llamamos alcoholemia cuando hay 0.50 gramos de alcohol, de etanol, circulando en la sangre del cuerpo del ser humano. ¿De qué depende ese grado de alcohol que nosotros encontremos? Depende de la cantidad de alcohol que se consumió al momento de hacer la muestra, depende del tipo de hígado que tenga la persona, porque hay acetiladores lentos y acetiladores rápidos, es decir, gente que degrada el alcohol en su hígado de manera rápida y gente que lo degrada de manera lenta. Y depende de la costumbre que tiene la persona de consumir alcohol. Y mientras más se consuma, el cuerpo se va haciendo tolerante al alcohol hasta cierta edad y hasta cierto punto. Y también depende del tipo de alcohol que están tomando. No es igual tomarse una cerveza que tomarse una ginebra. No es igual tomarse un tequila que tomarse un borbón, que tomarse un whisky. No es lo mismo. Depende cómo se toma, depende qué costumbre tiene y cuántas horas ha tomado y qué cantidad ha tomado. Entonces, no se puede hacer una generalización en cuanto a me tomo 4 cervezas, entonces ¿puedo manejar o no puedo manejar? Eso yo no lo sé. Eso podría ser que hay personas que con 2 cervezas y ya están hablando incoherencias. Y pudiera ser que hay personas que toleran
tomarse una caja de 24 y no sienten absolutamente nada, hasta se miran más despiertos. Eso depende de todos estos grados de tolerancias y de factores que estamos hablando. Pero también quiero hablar de dos últimas cosas brevemente y con eso termino. El otro problema que tenemos actualmente en Guatemala, quizás casi igual que el alcohol, es el celular. Ese es un problema y eso ocasiona accidentes de tránsito al por mayor, porque el celular no está ligado a nuestra destreza para manejar. Nosotros podemos manejar hablando con el celular y viendo para todos lados y manejando con una mano. Claro, somos muy diestros, estamos acostumbrados a hacerlo así, pero no es eso lo que condiciona el accidente. Lo que condiciona el accidente de tránsito, hablando por celular, es la atención que va poniendo el conductor a la vía, a la carretera, al camino por donde está circulando. Por eso es que los hands-free, por eso es que hablar por el teléfono, por el Bluetooth del radio del carro, no minimiza el accidente de tránsito. Esa es una costumbre que se tiene que ser errónea, porque la atención que se va poniendo al aparato es lo que produce el accidente de tránsito. Quitar la atención al camino y ponérsela al aparato, entonces da igual que el aparato lo tengamos en la mano, lo tengamos abajo, lo tengamos puesto en esos aparatitos que se pegan en el windshield y ahí vamos viendo el Waze. Entonces, la atención es lo que produce el accidente de tránsito. Y también quiero hablar brevemente sobre la bolsa de aire. La bolsa de aire es un mecanismo que sirve para salvar muchas vidas y de hecho así funciona y lo hace. Pero tiene un límite de velocidad. O sea, la bolsa de aire, después de 30 kilómetros por hora, la lesión ya se empieza a dar por la misma bolsa de aire. Si vamos circulando imagínense, a más de 30 kilómetros por hora, y nosotros generalmente manejamos entre 50 y 80, cuando hay aquí personas que manejan a 100, 110, 120, y estoy hablando no en carretera libre, estoy hablando aquí, dentro de la ciudad, en la zona 1, en la zona 10, en la Reforma, por ejemplo, velocidades de 80, de 90 kilómetros por hora. A esas velocidades, la bolsa de aire funciona más como un trauma, como un objeto que causa daño, que salvar la vida. No está pensada la bolsa de aire para eso. Entonces, cuando la bolsa se dispara, estoy seguro que aquí hay personas que han sufrido ese impacto de la bolsa de aire. Es un impacto que los puede dejar incluso atontados, completamente con un estado de conciencia anormal, porque es un impacto súbito y que golpea directamente a la persona. Pueden haber fracturas de costillas, pueden haber lesiones de corazón, puede haber problemas de aorta, de vena cava, que son las venas más grandes del corazón. Pueden haber problemas también de traumas cerrados de cráneo, de cabeza, lesiones en la cara. Puede haber estallamiento de hígado y de vaso por la desaceleración brusca de la bolsa de aire. Entonces, eso era lo que yo tenía preparado para hoy. Antes de dejarles unos minutos para que ustedes presenten sus comentarios, sus dudas, voy a dar dos informaciones que las di ayer, pero las han vuelto a requerir y entonces lo voy a preguntar. A más de 30 kilómetros por hora la bolsa de aire se convierte en un obstáculo y puede causar lesiones. Eso es lo que se sabe. Entonces, las dos informaciones que teníamos eran, primero, el examen parcial va a ser el martes 16 de junio, o sea, de hoy en 8, a esta hora, a las 2 de la tarde. Ese examen parcial va a estar programado en la plataforma Moodle, que todavía se va a llamar examen parcial medicina legal, así se va a llamar, así lo van a poder, cuando accedan así va a estar y lo van a poder resolver. Es un examen de todas las diapositivas y estas fotografías que hemos enviado hasta el día lunes de la semana entrante. O sea, entra todo lo que hemos visto la semana pasada, esta semana, y todavía el lunes de la semana entrante. Va a ser en el horario del aula virtual, es decir, que se abrirá a las 2 de la tarde. Y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Son preguntas falso-verdadero y selección múltiple. Y va a ser sencillo. De esas diapositivas que yo les he enviado, de eso vamos a preguntar. No voy a preguntar nada que yo haya explicado y no esté en las diapositivas, no voy a hacer eso. A mí me interesa el aprendizaje y espero que ustedes también estén aprendiendo, aunque los puntos obviamente nos sirven para promover, pero me interesa más que el aprendizaje que vayan teniendo. Este examen va a tener una ponderación, una validez, una calificación de
40 puntos. Lo más probable es que sean 20 preguntas a 2 puntos cada pregunta. Eso es lo más seguro. Y entonces necesitamos una comprobación de lectura de 30 puntos. Esa comprobación de lectura va a ser el viernes 19 de junio a las 2 de la tarde. ¿Cómo se va a hacer la comprobación de lectura? Igual que el primer parcial, igual que los exámenes que han hecho ustedes y que van a hacer el parcial de medicina legal en la plataforma Moodle. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el tema? Es el documento que les envía el chat del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Es un documento de 10 páginas, pero tiene 2 páginas de gráficas, de dibujos. Entonces, son 8 páginas de contenido. Entonces, no hay ningún problema. Es sencillo. Ahí dice qué es el INASIF, cuándo se fundó el INASIF, cuál es la ley que le dio vida al INASIF, cómo se estructura el INASIF, cómo se escoge el director o directora, quiénes han sido los directores y sus periodos, cuál es la autoridad suprema por arriba del director y la autoridad administrativa máxima del INASIF, quiénes componen esa autoridad máxima del INASIF, quiénes son sus representantes. Pues todo eso es lo que es la comprobación de lectura. Vale 30 puntos, lo más probable es que sean 15 preguntas, lo más probable es que sean falso y verdadero o selección múltiple. Entonces no hay ningún problema, es una cosa sencilla, es una cosa fácil. Ustedes están en el aula virtual, leen los documentos, 70 puntos y ya ganaron la medicina legal. Entonces, esas son las 2 informaciones que yo quería dar. Las voy a volver a socializar dentro de unos días por si hay alguno que hoy no pudo asistir o si se les olvida, para que ustedes estén pendientes de eso. ¿Existe alguna pregunta sobre el tema o sobre lo que hemos conversado? Este es el momento, tenemos 5 minutos. Licenciado, buenas tardes. Le había escrito una pregunta, pero igual se la digo por acá. En una oportunidad vi un atropellamiento. Sí. Iban 3 personas en una moto y las 3 salieron lanzadas en el mismo instante, pero las 3 cayeron en diferente momento. O sea, no es un gran espacio, son segundos, pero ¿a qué se debe que no caen al mismo tiempo si son impactadas con la misma velocidad? Qué bonita su pregunta. ¿Cómo se llama? Aleida. Muy bien, gracias Aleida por su pregunta. Muy bonita su pregunta. ¿Por qué no caen todos al mismo tiempo si todos fueron chocados al mismo momento y por el mismo vehículo? Por el peso de las personas. El peso, recuérdense que sobre las personas, sobre nosotros mismos, hay una gravedad que nos está permitiendo estar en este momento, en esta posición en que estamos. Entonces, esa fuerza de gravedad, esa fuerza de tracción hacia la Tierra, hace que las personas no caigan igual porque pesan más. Contrario a la ley de Newton. Yo sé que aquí hay gente muy inteligente que le gusta mucho la física y que me va a decir, pero es que tiramos un piano y tiramos una manzana, caen a la misma velocidad. Sí, pero aquí no estamos en caída libre. Estamos hablando de un impulso que existe contra un obstáculo y eso modifica la ley de la caída. Entonces, sí tiene que ver la masa en este tipo de situaciones de los cuerpos de las personas. Por eso es que hay diferente. Y también porque obviamente el piloto, el que va conduciendo la moto, va sostenido del timón. Él tiene alguna manera de fijarse y de no salir impulsado a la misma velocidad que de repente el que va en medio o el que va atrás, que no va agarrado a nada y ni siquiera vio cuando lo golpearon. Cuando sintió, él estaba volando por el aire y cayó. Entonces, a eso se esta resistencia que el cuerpo de la persona pudo tener al sujetarse o no de alguna parte de la motocicleta, si es que pudo, ¿verdad? Vamos a ver, dice aquí, ¿cuánto tiempo las drogas? ¿Qué drogas? Con las drogas pasa igual que pasa con el alcohol. No todas las drogas se metabolizan igual, ni todas las drogas afectan igual a todas las personas, y no las afectan igual porque todas las sustancias que nosotros consumimos, sean lícitas o ilícitas, el que depura esas sustancias es el hígado. Entonces depende, si usted está acostumbrado a fumarse un porro mayor de alguien que se lo fumó porque un amigo le dijo probalo, vas a ver que se siente bien rico, y se lo echó un viernes después de bailar en una discoteca, es diferente. Entonces eso va a depender mucho de la persona, de la droga, de cuánto tiempo antes se la había consumido. Entonces son factores que hay que ver sui generis en la persona, y que aunque se hace una determinación ahí en la cita, esta solo sirve para dar un fundamento al juez de ligarlo a un proceso o no ligarlo. Ese es el asunto real para lo que se utiliza. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una consulta. Por ejemplo, ¿cómo se determina donde no hay cámaras
si la persona que tuvo un accidente, que se fue a estrellar contra, por ejemplo, un poste, si se fue a estrellar porque iba borracho o si alguien lo sacó de la carretera. Bueno, lo primero que le hacemos a todas las personas que sufren un accidente de tránsito y que, por ejemplo, sobrevivieron, están en el hospital, nos las llevan los custodios de los agentes de la Policía Nacional Civil, es tomar drogas y alcohol. Ahí se toman 3 pruebas, pero ahorita no se está haciendo la primera por el coronavirus. Y es que la primera que se toma es el alcoholímetro. Lo hacemos soplar en un aparatito que está calibrado en el INASIF, que tiene estándares de calibración y nos da en porcentajes el grado de alcohol en el cuerpo. Primero soplan el alcoholímetro y luego entonces, de acuerdo a lo positivo o negativo, tomamos la muestra de sangre y la muestra de orina. Esa es la forma científica y lo que va a servir en un debate oral y público para decir que esa persona iba en estado de ebriedad o no. Entonces, eso, y los porcentajes tenemos tablas en donde están, porque el consumo de alcohol en el cuerpo da diferentes fases de euforia, fases de ebriedad real, ebriedad leve, intoxicación. Entonces, esa tabla nosotros vamos al laboratorio y el laboratorio lo interpreta, porque el laboratorio hace un dictamen pericial, los peritos en bioquímica y toxicología, y eso es lo que le mandan al para conocer si fue un accidente porque él iba bajo estado de alguna droga o de alcohol, o un accidente lamentablemente sucedió. Ok. Dice aquí Muchísimas gracias, doctor. Para servirle. Dice aquí otra pregunta. En un accidente de tránsito, los zapatos de la persona salen impulsados. Depende si los tenía amarrados o desamarrados. No hay un patrón con respecto a las prendas de vestir. No existe un patrón. Ni nos serviría de nada. Realmente nosotros encontrar zapatos tirados más que para demostrar que son de la persona y demostrar si tienen quizá algún tipo de sangre, si están manchados de sangre, poder hacerles un ADN a los zapatos, si es que no tenemos otra prenda. Quizás sería la única manera en que nos sirven este tipo de hallazgos de objetos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O todo está muy claro? ¿O ya se fueron del aula virtual? No, todavía están cientos. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de los exámenes de la prueba con el alcoholímetro, ¿qué tan veraz puede ser? O sea, ¿qué grado de exactitud sea, doctor? ¿Los del INASIF, pregunta usted? ¿O en general? En general, o sea, los exámenes que hacen, digamos, para verificar qué cantidad de alcohol bebió la persona en el momento de un accidente. El alcoholímetro tiene un porcentaje de arriba de entre el 75 y el 80%, solo el alcoholímetro. La alcoholemia, que es tomar una muestra de sangre de un antebrazo izquierdo o derecho y mandarlo a la toxicología, tiene una veracidad de 99%. Las drogas en la orina, en el INASIF, en estándares controlados de INASIF, tiene un porcentaje de certeza de 98%. Y arriba de 95%, a nosotros nos sirve, lo catalogamos como certero. Entonces, tenemos un alto rango de posibilidad de detectar ese tipo de sustancias tóxicas que pueda la persona ingerir. Vi que había otra pregunta en el chat. Vamos a ver. Gracias, doctor. Para servirle. En la sangre es el alcohol y la orina en las drogas. Sí, correcto. Así es, Mabelín. En la sangre es el alcohol y la orina en las drogas. También en las drogas se pueden detectar en la sangre. Pero el examen estándar en INASIF, la regla de oro en INASIF es que el alcohol sea en sangre y las drogas sean en orina. Pero si, por ejemplo, tenemos una persona que no pudo dar la muestra de orina, una persona que va a ser llevada a sala de operaciones en el hospital y no podemos tomar a través de una sonda en uretra una muestra de orina, pues le tomamos las drogas en sangre también, que también nos da arriba del 90% de seguridad. Dice Andrea, ¿puede haber desprendimiento de alguna parte del cuerpo por la accidente que choca el carro? Sí, pueden haber amputaciones. Esas amputaciones o desprendimientos de miembros del cuerpo se llaman amputaciones traumáticas, así se llaman, porque son por arrancamiento completo de la parte, podemos decir, de una pierna, un arrancamiento completo. Son muy frecuentes en motoristas, Andrea, son muy frecuentes, especialmente arrancamientos por debajo de la rodilla, que es donde está la pierna puesta en la motocicleta y va sentado al motorista y el impacto del vehículo da sobre esa pierna, puede haber amputación completa y llegar ya sin piernas al hospital. Claro que sí.
Dice Esteban, ¿cómo se puede detectar si el atropellamiento o colisión es intencional o accidental? Eso lo va a hacer toda la investigación del Ministerio Público en general. Ya ahí entran los testigos, entra la referencia que tiene alguna persona, si la persona la llamó antes, pero en el suicidio sí hay un hallazgo característico cuando se suicida alguien manejando. Y es que queda impresa en la suela del zapato que va acelerando, exactamente queda calcada la figura del acelerador. Y eso es porque la persona, en lugar de quitarlo al momento de pie del acelerador, al momento de ir a impactar, lo mete al fondo, lo acelera más. Entonces, cuando golpea contra el obstáculo, contra otro vehículo, se dibuja completamente el acelerador en el zapato de la persona o en el pie, porque de una vez la pierna se puede hundir hacia atrás. Entonces vamos a encontrar ese hallazgo. Muy bonita pregunta y a mí se me había olvidado decirlo. Muchas gracias. A la hora de un hecho de tránsito, cuando hay un fallecido, ¿va algún representante del INASIF o del Ministerio Público? Gracias, Álvaro. Esta es una pregunta muy bonita e interesante, ¿sí? Ya voy a terminar. Voy a abusar de su tiempo, pero es muy importante. Una de las debilidades de la medicina legal en Guatemala, del INASIF, es que nosotros no vamos a la escena del crimen. Ustedes en cualquier libro de medicina legal, en cualquier película de medicina legal, serie, ya sea fantástica o documental, va a ver que siempre hay un médico forense acompañando a los investigadores, en este caso sería del Ministerio Público, o los policías. Siempre. Él es el médico el que embala las manos, si hay sangre, si se disparó. Él es el que embala la pistola. El médico forense es el que permite el levantamiento del cadáver. El médico es el que llena la tabla de reporte del cadáver y le dice a la morgue qué es lo que tiene que estudiar, cómo estaba el cadáver, qué fue lo que encontró, qué se adjunta al cadáver, cómo iba vestido, si se encontró otra prenda, él la guarda y la manda a la medicina legal. En Guatemala eso no se hace. En Guatemala ese departamento no existe de escena del crimen. Esa es una debilidad, pero nunca se creó. Se creó, como ustedes cuando lo lean en mi documento, 2 áreas, la morgue y la clínica. Yo pertenezco, como dije al principio, a la clínica. Y encima las áreas están separadas. Yo con el gafete de INASIF que tengo, que es de color corinto, no puedo entrar a la morgue, que es de color celeste. Ni siquiera puedo entrar ahí. Entonces, esas son las debilidades y que todavía le faltan al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para mejorar su competencia y mejorar la investigación científica. En otros países hay 3 áreas, o el mismo médico que hace la necropsia es el que va a levantar el cadáver. Pero tomen en cuenta una cosa, en Francia hay 1 o 2 cadáveres por mes, en Guatemala hay de 20 a 25 por día. Entonces, la diferencia es grande. Y nosotros, cuando los médicos forenses de Francia vienen o de Europa vienen a hacer aquí con nosotros un electivo que le llamamos nosotros una rotación, se asustan de la cantidad de violencia y de maneras de ver heridas de proyectil de arma de fuego, porque jamás en su vida las han visto. Entonces, eso hace la diferencia. Quizá no estoy justificándolo, pero sería bueno que se hiciera algún día, ¿verdad? Cuando ustedes sean parte del consejo directivo del INASIF, cuando sean magistrados de la Corte Suprema, pues eso es lo que hay que trabajar y hacer. Muy bien. Entonces, con eso hemos concluido. Espero haberle contestado a la mayoría de sus preguntas. Les deseo a todos la mejor de las tardes. Sigan estudiando. No se preocupen. De medicina legal no tengan miedo. De medicina legal aprendan. Esta es la única oportunidad. Van a ser 20 días en toda su vida profesional que van a tener tiempo de ver la medicina legal. Así que aprovechémoslo. Es lo que nos facilita. Gracias a Dios la universidad se ha preocupado y ha dado este curso. Así es que ánimo y les deseo buena tarde.